conocimos. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de Fundapap, que funciona en esta capital. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por razones de espacio. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza y que las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire, en el programa les pedimos que lo soliciten con claridad. Si se quieren comunicar con nosotros, el teléfono de la radio es 4781-0669. Para WhatsApp, gracias. Para WhatsApp 5411-5832-0669 y si no por Skype Mantra FM Argentina, Mantra FM. Sí, porque ahí no está. Y les avisamos que estamos en Facebook, hemos estado ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a nuestro operador Sergio y aquí estamos, con nuestro querido equipo, hoy con el plantel completo. Completo, a pesar de la lluvia, el frío y el lo viento. Lo desapacible del día, aquí estamos. Y hoy dedicamos el programa a la invitada del mes, que por suerte hoy la tenemos con nosotros, a la doctora María Cristina Recchia, que ya nos ha visitado en otras oportunidades. Es una amiga de la casa. Es una amiga querida, que les voy a dar sus antecedentes, o por lo menos alguno, que es recibida en la UBA en el año 1986, ejercicio profesional desde marzo del 87 hasta la fecha en temas de familia, sucesiones, laborales, inmobiliarios y civiles, mediadora con especialización en familia, asesora jurídica del grupo interdisciplinario Convivir, coautora y coordinadora de talleres sobre violencia familiar y género, divorcio y protección del patrimonio familiar, autora de artículos sobre violencia familiar y género, reconocimiento como embajadora de paz por el Honorable Senado de la Nación el 14 de septiembre del 2011. Bienvenida, Cristina. Gracias por la invitación. Muchas gracias. La verdad es que los agradecidos somos nosotros, así que hoy siempre es un lindo intercambio. Sí, y sobre todo este tema de violencia de género. Estamos muy en carne viva con todo eso, ¿no? Con tantos acontecimientos, ¿no? Uh-huh. Parece mentira que cuanto más se intenta hacer visibilizar este tema, y parece que lo quisiéramos parar de esta forma, cada vez se recrudece más. Sí. Vos sabés que hay un comentario que ha hecho una institución psicoanalítica que dice que en la medida que los eslogans sean por la negativa, el inconsciente colectivo no los toma. Claro, porque el inconsciente en el inconsciente no hay principio de contradicción, entonces no existe ni una menos, lo que se oye es una menos, y la verdad que es importante, las queremos vivas y plenas, ¿no? Sí, totalmente, o abogar por la paz, o sea, si vamos a reformular los términos, digamos, en algo positivo, ¿no es cierto? Así es. Es un norte ¿hacia dónde dirigimos? Hacia dónde nos dirigimos, o sea, falta todavía mucho por trabajar. Parece mentira porque hace ya 26 años de la primer ley de violencia en el país, que fue la de Capital Federal, y después se fueron sumando todas las provincias, ¿no es cierto? ¿26 años fue la primera? 22 años, en el año 94. Fue la primer ley de violencia familiar, que en realidad no se la llamó como violencia de género,
Y hoy en día a mí me parece mejor porque es más como abarcativa. Claro. En su momento no fue violencia contra la mujer, porque era como que no se atrevían a reconocer, digamos, esta temática. Entonces lo encubrieron con el término violencia familiar, cuando en realidad, si vamos a las estadísticas, las que mayormente sufren violencia siempre han sido las mujeres, sí, los niños y los ancianos, ¿no? Ahora, fíjate vos que yo tengo una teoría al respecto y creo que el englobar todo como que la violencia no tiene género y que es negativa siempre, es una estrategia. Fue una estrategia. Una generalización, sí. Para ningunear todo un abuso sobre la mujer que ha hecho todo el patriarcado desde miles de años. Totalmente. Donde se anuló y se sometió a la mujer en todos los planos, social, familiar, civil, político, y realmente además sustentado por las religiones y con un aval de todo el imaginario. O sea que realmente destacar esto ahora, dándole foco, me parece que es algo de suma importancia. Yo creo que es como un proceso, ¿no es cierto? Porque el reconocimiento que hubo de los derechos de la mujer, porque efectivamente nosotros teníamos un patriarcado desde el momento en que se dictó el Código Civil, justamente la mujer en ese momento no podía trabajar, por ejemplo, cuando se casaban, no podían trabajar sin la autorización del marido, no podían estar en juicio, no podía vender sus bienes, o sea, era una situación de incapacidad. Hablamos del año 1900, ¿no es cierto? Pero Cristina, el apellido, eras absolutamente Cristina Recha de... Ahora, hay Mónica Pucheu de... Hay algo que a mí me llamó mucho la atención en función de lo que está comentando Inés. No existía en la legislación la obligación hasta el año 68 de que la mujer usara el apellido del marido con la preposición de. Era una costumbre social y la mujer es como que se sentía muy bien y muy gratificada desde ese lugar. O si no, existen casos como el mío, que empecé a hacerlo como un seudónimo mientras estudiábamos en la facultad, ni siquiera estábamos casados. Y decían, ahí vienen los Oliveros, y yo pasé a ser esos Oliveros y me divertía profundamente, pero ni siquiera era mi marido. Claro. Hasta que quedó estandarizado ese nombre, se me fue conociendo desde ahí, pero fue como un juego en otro contexto. Otro contexto. Bueno, yo no usaba el apellido de mi ex marido y a mí eso me trajo algunas complicaciones con la familia, la verdad. Pero bueno, uno paga ciertos costos, pero se coloca en un lugar. Por supuesto. ¿No? Bueno, esta ley, digamos, viene con relación al apellido que apellido que del en el año 68 es cuando se le reconoce a la mujer la misma capacidad civil que al hombre. Ajá. Bueno, y en ese momento se dicta la ley del nombre, que decía que la mujer, al casarse, debía adicionar a su apellido el del marido con la partícula de. Con lo cual, yo digo, por un lado se liberaba, pero por otro lado quedabas enganchada como un objeto. Exactamente. Propiedad del marido. Claro, no hacía falta antes. Ahora que te libero, te pongo la ley por el otro lado. Y ojo que no era chiste, porque... digamos que hubo gente que planteaba el hecho de no utilizar el apellido de casada como una injuria grave para un divorcio contradictorio. Claro. Claro. Cierto, era verdad. Sí, eso, claro. Así que, bueno, no era un tema menor ¿no? Bueno, o sea, el avance legislativo fue paulatino y hace muchos años que las mujeres tenemos, digamos, los mismos derechos que los hombres. Pero en el entramado social... Todavía hay empresas donde las mujeres con los mismos cargos ganan menos que los hombres. Por supuesto. Todos, por supuesto. todos los lugares está eso. Por supuesto. Que pasa... Pasó en Estados Unidos, viste, con la serie de House of Cards.
Que la actriz ganaba menos que el... Tenés razón. Y ella lo planteó. planteó, claro. Claro, bueno, bien. Claro, muy bien. Estamos hablando de Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos tienen mucha violencia contra las mujeres. Sí, es muchísimas. No, o sea, los vemos como más evolucionados, que económicamente están mejor, pero en ese aspecto ellos, o sea, esto está perpetuado desde su lugar ahí. Sí. ¿Cómo se llama la actriz de Harry Potter? Emma Watson. Emma Watson dio una conferencia para hablar de esto y de la vergüenza que sentía como mujer que las mujeres cobraran menos desplegando un potencial igual o mayor que sus compañeros varones. Es como que siempre tenemos que estar rindiendo examen y dar mucho más y justificar muchísimo más como para poder ocupar esos lugares, y ni siquiera así nos alcanza, porque como tenemos encima el rol doméstico, aunque bueno, hoy en día sepamos que tenemos los mismos derechos, que son estereotipos de género, todo esto, si lo razonamos es una cosa, pero cuando vamos a los hechos, veamos las propagandas, a quién va dirigida, por ejemplo, las propagandas de pañales, de detergentes, de limpiapisos. Bueno, cabeza un señor fregando los azulejos. Es Mr. Músculo, es Mr. Músculo que te viene a ayudar. El que inventó la fórmula, vos fíjate hasta dónde. Hasta en la propaganda está el es inventor. El que inventó la fórmula y quien pone el trabajo es la mujer. Sí. Entonces, bueno. Y ahora para el Día de la Madre las publicidades de artículos domésticos y cocina para regalarle a mamá, y la veías pasando y haciendo un plato de comida o presentando una torta. Todo esto gracias al regalito que le hicieron los hijos. Claro. La licuadora, la mini pimer. Claro, pero que no está nada mal si a uno le gusta, digamos, hacer esas tareas. Pero hoy hay cualquier cantidad de hombres que cocinan, cocinan mejor. Muy común. Así que a mí de hecho me encanta hacer postres y cosas que hago, pero bueno, pero si uno hacerlo. Claro, pero cuando uno empieza a mezclar y a confundir esto con el rol que yo debo ejercer siempre, ahí estamos en problemas. Exactamente. Porque me incapacita para las otras cosas. Y porque te encasilla. Me encasilla. Entonces saca la libertad. Exactamente. Entonces, bueno, esto es lo que lo asocio ahora con esta ley, digamos que ya tiene unos años, no con la que dije antes que era de violencia doméstica, sino la de erradicación, digamos, sanción de la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque lo expande a todos los ámbitos en los que la mujer se desarrolla. Así es. Entonces ya la misma ley no está encasillándola en lo doméstico, sino en el trabajo, en la sociedad. En cualquier lugar, en la violencia obstétrica, por ejemplo, institucional, bueno, es tremendo. La forma de parto es para comodidad del obstetra, no para comodidad de la parturienta, ni para el trato para el chico. En los hospitales no sé si es el mejor. No, pero por supuesto. Y ahora no nada de andar con trabajo de parto y que el chico nazca con su trabajo, no, ahora rápido hacer cesárea. Sí. O cesárea. Bueno, el abuso es múltiple. El abuso es múltiple. Sin darse cuenta que de alguna manera la maternidad, digamos, es una función social, ¿no? Porque si no hubiera mujeres que tienen hijos, ¿qué sería de este mundo, no? Seguro. También, no podría seguir. No sería. Bueno, claro. Entonces, bueno, eso es lo natural. Nosotros tenemos el lugar para dar la vida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre después con esa criatura? Tanto puede ocuparse la mamá como el papá con funciones que son complementarias. Así, exactamente. De hecho, hoy los matrimonios jóvenes comparten muchas cosas. Sí. Yo lo veo es así. Realmente con una naturalidad, con la aceptación de vos haces esto, yo hago lo otro.
amorosamente compartida la tarea, muchos jóvenes están actuando. Porque incluso se lo priva al varón de poder disfrutar a sus hijos. Se hacían compartimentos estancos, ¿no? Donde el hombre tenía el derecho por el dinero y la mujer la propiedad de los hijos. Un hombre no te iba a cambiar un pañal. No lamentablemente. Un hombre no te iba a cambiar un pañal hace muchos años. No, esa era cosa de mujeres. Claro, y no se lo dejaba porque era entrar en un terreno que la mujer también dominaba. Y con los pañales una diferencia entre los que tienen pis y los que tienen caca, de acuerdo a una diferenciación que hace Clara Coria, que me parece interesante, que por ahí un pañal con pis lo pueden cambiar, pero no los otros. No los otros. No, esos son de la carga, para la madre. La carga, claro. La carga, sí, es muy simbólico. Hoy en día no creo que sea tan así. Clara Coria escribió eso hace unos cuantos años. Yo lo he visto. Yo también lo he visto. Lamentablemente, hoy en día... ¿Lo viste? Sí. Ah, bueno. Me parece que hay como modelos transicionales. Claro. Conviviendo con los modelos tradicionales, sí, ¿no es seguro, cierto? seguro. Eso es lo que está pasando y está bueno porque los cambios sociales no se dan tan rápido en el tiempo. No, claro que no. Acá Alfredo en Neuquén confirma lo que decíamos antes, que en el inconsciente no hay negación, por lo tanto ni una menos se entiende como una menos, y parece un mandato. Bueno. Claro, tendríamos que empezar a reformular. El nuevo Código Civil, por ejemplo, plantea un montón de reformulaciones, ¿no es cierto?, de los términos, por ejemplo, responsabilidad parental en vez de patria potestad, cuidado personal en vez de un régimen de visitas. Tienden a que haya una modificación en la cultura. Vamos a tardar muchos años en que esto ocurra. Sí, es un cambio de paradigma. Es un cambio de manera de pensar, y esto es lo más... Exactamente. Lo que tarda más, digamos. Así como incluir las familias de todo tipo, ¿no es cierto? Bueno, claro, sí, la diversidad de género, sí, por supuesto. Aparte, bueno, el tema de la violencia doméstica es algo que era considerado que se podía producir, o sea, que no era una cuestión de Estado, sino era una cuestión privada y que los trapitos sucios se lavan en casa. Ajá. Hoy en día el foco está en que es una cuestión de salud pública. Exactamente. ¿Por qué? Porque los efectos que produce son devastadores. Así es. No solamente si nos ponemos a pensar en las muertes, en las tragedias. El daño colateral, los chicos que quedan solos. Exactamente. O que quedan en poder de cuidado del agresor. Del mismo agresor. O las enfermedades. Bueno, como decimos nosotros en nuestro grupo, que es una enfermedad social, progresiva y mortal. Sí. Porque en la medida que no hay lugares de protección para esos ámbitos privados, las personas terminan enfermándose y muriendo, sino suicidándose. O sea que realmente lo que ahora yo te diría que se puede tomar el concepto de epidemia. Esto es una epidemia, ¿viste? Sí. Yo realmente no puedo dar respuesta de si, como es algo que se lo puso sobre el tapete, hay mayor denuncia, entonces conocemos más casos, si es porque todo es mucho más abierto y mucho más explícito. Mucho más rápido, ¿no? Más rápido, los medios de la tecnología, exactamente. Claro. La verdad que no podría dar respuesta, pero es alarmante cómo se multiplican estos casos. Bueno, hacemos un corte y volvemos. Okay. Mantra FM. Energía de la nueva conciencia. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero.
Yo me quiero proteger. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo no quiero padecer. Solo por hoy me tomaré media hora de calma para mí mismo. Estaré sin tensión. En algún momento, durante esa media hora, trataré de pensar en una mejor perspectiva para mi vida. Bueno, si acá hay un comentario de Chows que habla de la influencia de la música, las letras de la música, y en especial el tema Amablemente de Edmundo Rivero, que relata un femicidio y que se lo justifica Cantaba en la época, sí, como un retrato de la época, pero sigue influenciando a la gente, o sea, es dañino, tendrían que estar prohibidas esas cosas. Sí, porque es la expresión de una época, en la que estaba legitimada la violencia contra la mujer, y que pasaba justamente esto. Era considerado que no había que meterse porque lo que pasaba dentro de casa, el Estado no debía, digamos, intervenir. Entonces, bueno, sí, quedan todas estas cosas de esta época y no debe ser la única. No, por favor, vos está sabés que lleno de esto. yo escuchaba la vez pasada en la televisión una filósofa era que decía que en el interior todavía siguen pensando que darle un cachetazo a tu mujer no está mal, que los de la capital con este despelote son todos maricones. Claro. ¿Entendés? Entonces, cambiar la cabeza es porque complicado. En las provincias es como que se mantienen estos valores tradicionales, sí. De que la mujer, cuidado con retobarte. Con retobarse. Y sí, porque la violencia siempre es un abuso de poder. Pero si te pego totalmente. es porque yo tengo más poder. Tengo más poder, y para ponerte en su lugar, bueno, no me sirvieron otros recursos, te doy un cachetazo. Acá agrega esta persona que se legitima hoy mismo con la cumbia, el reggaetón, esos mensajes siguen existiendo. Y es verdad, se pone a la mujer en el lugar de objeto. De uso y abuso. Exactamente. Ni hablar de la cumbia villera, que es algo imposible de creer, pero bueno. Sí, yo no sé de qué manera, digamos, se va a poder atravesar, esto va a llevar muchos años. Como te comentaba antes, para aplicar esta ley de violencia de género, de violencia contra la mujer, en todos los ámbitos, es como que va a haber capacitación en todos los ámbitos, en el ámbito escolar, universitario, médico, laborales, institucionales, en las instituciones policiales, judiciales, en todos lados, porque cada uno cuando ejerce su rol arrastra lo conocido. Entonces no va a poder aplicar estas nuevas leyes si no tiene atravesada esta visión de lo que es el género. Si la tiene naturalizado, no va a poder la operar. Manera de pensar, no va a poder operar. No, porque no sirve respetar una norma que por respetarla si no la compartís internamente. Claro, o no, es que algo yo creo que tiene que pasar por la cabeza, tiene que pasar en la subjetividad de la persona, tal cual, para poder aplicar todos estos conceptos nuevos, ¿no? Y bueno, está bueno esta publicidad que se está haciendo respecto a el número 144, que es constantemente está por eso es algo permanente, en cualquier las momento 24 del día, horas las 24 horas, sí, porque estos hechos ocurren y estas emergencias ocurren en cualquier momento del día, y justamente cuando están todos juntos, ¿no es cierto? Que es ahí donde se dispara. Por otra parte, también hace muchos años que está en Capital la Oficina de Violencia Doméstica. La que hizo Elena Hayton de Nolasco. Exactamente. Y bueno, esto funciona en la Valle 1250, también los 365 días del año, las 24 horas del día. En ese lugar hay un equipo interdisciplinario que orienta a la persona que quiera ir a hacer la denuncia, y bueno,
es como que también se respeta lo que la persona quiere hacer, se le informa, se hace una evaluación de riesgo también de su situación para ver si luego se pueden, digamos, llegar a hacer una intervención judicial, ¿no? Claro, según el caso. Claro. El 144 es un número al que tiene que llamar la víctima. La víctima, sí. No puede llamar otro. Sí, puede llamar otro. Sí, pero no lo aceptan. Pueden llamar otro, o sea, yo he intentado llamar y me han atendido. No, sí, pero no cursan Pero no la cursan, denuncia. claro, porque si es otro tiene que llamar a la policía, me claro, parece. Si es porque violencia. con el 144 lo que hacen es una evaluación de la Sí. situación con la víctima para ver si van al domicilio Sí, sí. y llevan como un móvil con abogado, psicólogo, lo que haga falta en ese momento, y es como que toman las medidas de emergencia, ¿no es cierto? Entonces sí, a quien tienen que escuchar realmente esa. Porque, ¿qué pasa? Uno a veces ve la situación de violencia, pero la persona que la está viviendo, la víctima, a veces no está en condiciones de hacer esa denuncia, no le llegó el momento. Y bueno, O sea, las estadísticas, digamos, la mayor parte, hay relaciones de abuso de más de 10 años. claro que sí. Con lo cual, también tenemos que saber quienes operamos, digamos, en estas situaciones, que esa persona que sufrió ese abuso de tantos años, para poder soportarlo, se tuvo que disociar. Así es. Con lo cual, este término de síndrome de indefensión adquirida, que lo acuñó Walker en su momento, hace muchos años, tenemos que tenerlo en cuenta, porque si no, hay personas que pueden decir en el desconocimiento, a esta persona le gusta que le peguen. Claro. Esa es otra de las frases. Esa es otra de las frases. Bueno, con y las esa que se persona agrede a está una con mujer. sus defensas Anuladas. absolutamente anuladas. No tiene tiene posibilidad registro. no tiene recurso de afrontamiento, no puede No. afrontar la situación. No, entonces es como que también uno tiene que empezar de a poco, porque yo estoy de acuerdo, obviamente, con la denuncia en las situaciones de emergencia, ¿no es cierto? Pero a veces, si la persona no está preparada, Mira, a mí es preferible tomar otros recursos, se ¿no? me presentó un caso en el que una persona me pidió, no me pidió, mejor dicho, me enteré que había sufrido un maltrato y me acerqué a ella y me dijo que sí, que le gustaría hablar conmigo. Entonces le hablé del número 144 y me dijo, pero yo no voy a llamar. Porque mi marido fue muy buena persona durante muchos años. Y era unos 6 o 7 que empezó a pegarme. Y es el padre de mis hijos, y yo lo quiero mucho. Creo que debe estar mal, pero yo no voy a hacerlo quedar mal frente a sus hijos o a la gente que lo conoce. Esto es muy triste, porque Esto no es es muy hacerlo triste, quedar y en mal. todo este fragmento, pero es como que caracterizaste perfectamente lo que es una situación de violencia doméstica de muchos años. Claro. Porque sienten vergüenza, Claro. culpa. Tienen una culpa por desarmar la familia, y otra vez vamos a cuáles son, digamos, los atributos que tiene que tener una mujer según esa cultura tradicional, ¿no? Sostener el hogar, es la Ser responsable, abnegada, mira la ser palabra. abnegada, es la responsable del sostenimiento y de la cohesión familiar. Sí. Entonces, si ella opera, o sea, salvo que esté en una situación límite, ¿no? Que por lo general la situación límite pasa cuando los varones son adolescentes. En esa situación, por lo general, o a veces mucho antes, cuando la persona violenta hasta no tiene miramientos de pegarle a los chicos, ¿no? Sí. Pero cuando el varón es adolescente y ve que le están pegando a la madre, interviene. Claro. Entonces el terror de esa mujer de que termine
saliendo hijo. lastimado su hijo por un enfrentamiento, es lo que las hace ir y denunciar y sostener eso. O sea, no lo hacen muchas veces por ellas, porque... Si no lo hacen por el hijo, Sí. el hijo que las defiende. Sí, exactamente. Y esto que, bueno, que comentaba antes, de que a veces es preferible que la mujer, en estos casos, se pueda ir empoderando y pueda ir logrando alguna red familiar o de amistades, porque normalmente en estas situaciones se produjo un aislamiento muy grande. Claro. Para no contar, se van aislando. Exactamente. Y no solamente para no contar, el agresor No la deja Claro, meter claro. sacarle todos sus puntos de su apoyo, red, claro. su familia, porque bueno, es es la manera como él se asegura que va a lograr su objetivo. Entonces, bueno, son muy difíciles estos casos justamente por esto, porque sabemos que de un momento para el otro no se le va a hacer la luz y va a No. salir corriendo y lo va a poder sostener. Aún cuando llegue, cuando denuncie, cuando tenga la cautelar y haya exclusión, muchas veces hay una vuelta. Sí, hay una vuelta. Y esto también hay que tenerlo Sí. en cuenta. Mira, hoy casualmente una paciente me contaba de su infancia, de su padre alcohólico, que le pegaba a la madre constantemente y a ellos también, de vez en cuando los revoleaba por el aire. Y sin embargo nosotros a él lo veíamos como el padre, como la autoridad de la casa. Claro. Y decíamos, sí, tiene mal carácter, pero es mi papá. Es una figura de protección en esta familia. Y era el agresor máximo, ¿no? Exactamente. Y dice, Porque estaba me legitimado. Me Estaba llevó legitimado. tantos años darme cuenta de eso. Es que aparte la autoridad marital del padre estaba legitimado desde lo jurídico. Por supuesto. Claro que sí, claro. Entonces, bueno, ¿a quién le iba a caber duda de que eso era así? Y la cabeza era el hombre y la mujer Es- obedecía. Y además si la mujer se iba, hacía abandono del hogar y era todo un No, problema impensable. impensable. Y era cuestionada la mujer y hasta considerada mala socialmente madre una porque mala abandonaba a los madre. hijos, claro. o- Sí, a una mujer inmoral. Exactamente. La Claro mujer que sí. tenía que seguir al marido a donde fuere. Si se Sí. mudaba tenía que seguirlo. Bueno, y todavía existen, Está en me el hiciste registro acordar, civil. Sí, sí, está en la esos que libreta. son mitos que sostienen, digamos, estos estereotipos, que bueno, en esta situación en que yo me voy a Bariloche, es una situación personal en la que vivo un poco acá y un poco allá. Una vez, hace muy poquito, un señor me dijo, bueno, pero la mujer tiene que seguir al marido. Claro. O sea que está Me bien lo lo que dijeron estás a mí haciendo. hace unos meses. Sí, cómo no. Está Así bien que lo bueno. que estás haciendo. Bueno, pero yo te cuento que nosotros lo hemos comentado acá. Una colega nuestra que trabaja, Patricia Faur, que trabaja con codependencia y demás, tenía una paciente que el marido la había sacudido y la había apoyado contra la pared y no le pegó, pero... No importa. Bueno, entonces ella llama al terapeuta del marido y el terapeuta le dice, pero licenciada, dice, fue un empujoncito nada más, no es para andar haciendo con tanta bambolla por un empujoncito. Claro, Y una ahora- barbaridad cuando este señor no tuvo el más mínimo control de impulso. Exactamente, o sea, Pero está legitimado eso. pero hasta legitimado por el Me terapeuta. sacaron, dijo Sí. el de Mendoza. Sí, eso fue Me increíble. sacaron, mató a 3 mujeres y a 2 Exactamente. chicos porque los sacaron. Y cuando lo Sin interrogan ningún le dicen tipo me de sacaron. responsabilidad. Bueno, por porque esa es supuesto. otra de las características del, Me volvés loco. Vos del me haces- agresor. Claro. Es siempre poner la responsabilidad En el afuera. otro. Siempre. Siempre. Y en la víctima. es Mirá la lo que me víctima. haces hacer. Exacto. Y, por supuesto, nunca va a pedir un tratamiento. No. claro. Esto es lo más grave. Cuando llegamos a situaciones, digamos, de máxima exposición, ¿no? Porque, bueno, la ley de violencia que nosotros tenemos en Capital Federal
A ver, el juez invita a que las partes hagan una terapia específica, pero es como que no los puede obligar a hacerlo. Claro. Pero bueno, son situaciones tan límites que yo me pregunto, a ver, soy abogada, no terapeuta. Dicen que cuando uno no pide hacer terapia no sirve. Y además porque no tiene conciencia de enfermedad, eso es fundamental. Claro. Pero el problema es que provoca una muerte, o sea. Sí. Exactamente. Ahora, vos fíjate que sin llegar a tocar a la víctima, el abusador puede destruirla psíquicamente tratándola muy bien. Esto es tremendo. Yo tengo pacientes que han pasado por ahí. Al contrario, el marido siempre fue amoroso, pero le decía, no, quédate en casa. Yo soy el que sale y te trae todo lo que precisas. Vos quédate en casa. Y ella lo tomaba como una cosa amorosa, hasta que quiso salir. Claro. Y le dijo, habíamos convenido esto. El que sale soy yo. Nunca la tocó, pero la anuló absolutamente como ser humano. Claro. Con libre albedrío. No necesitaba tocarla. No necesitaba. Y hay mucha gente que con una sonrisa estrola el cerebro de la otra. Sí, acá mira, justo dice, ¿quién es este? El mismo, Duende. Duende. Dice, bueno, pero también la violencia psicológica es del género femenino. Eso es más difícil de evidenciar. No, nosotros no es lo solamente del género femenino, del masculino también. Sí, no, lo que quiere decir realmente es que en la mujer también hay una violencia sí, sí. claro que sí. emocional, que nosotros lo traemos muchas veces porque hay mujeres muy denigratorias. El tema es que el hombre mata, este es el problema. Claro, el punto la mujer estaría, mata menos, por lo menos el no punto tanto. estaría ahí, ¿no? Sí. En la consecuencia devastadora de estas conductas. Porque esta persona que te digo, que no tenía posibilidad de elegir una acción, tuvo un cáncer. Claro. O sea, que se enfermó y nunca la tocó, pero se enfermó por sometimiento, por tragar esa violencia pasiva todo el tiempo. O sea, sí. Y en los casos, o sea, la violencia psicológica siempre es como el principio para preparar el terreno para el resto. Para lo que viene después. Exactamente. Bueno, exactamente. preparamos el terreno para lo próximo, tenemos que hacer un corte. Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Solo por hoy no tendré miedo. No sentiré miedo de disfrutar de lo que es bello y creeré que soy merecedor de las bondades de la vida. Acá hay un comentario de María Graciela que sería bueno que lo incluyeran a Miguel, ¿no? Porque somos un conjunto de mujeres y un varón. Pregunta, ¿qué parte corresponde de culpabilidad a la mujer que sigue al lado del hombre una vez recibido el primer golpe? De esto estuvimos hablando antes, y es de la naturalización de la violencia, porque a lo mejor hay una impronta de ese tipo en el grupo familiar original de la mujer y no tiene elementos como para darse cuenta de que rige en ella una responsabilidad si se queda en ese lugar, porque no sería culpabilidad, sería responsabilidad, pero no está capacitada para ejercer esa responsabilidad. Sí, por lo proceso. general, como decíamos también, el golpe no es la primera agresión. Nosotros venimos trabajando sobre el abuso verbal y en el programa del miércoles pasado hablamos que gran cantidad de las víctimas de femicidio, si hubieran podido registrar el abuso verbal, no hubieran llegado a ese extremo. Claro.
O sea que hay mucho por hacer al respecto y la verdad es que culpabilizar es lo último que hay que hacer. Ni siquiera al hombre se lo puede culpabilizar. Este es un hecho social para tomar al toro por las astas y encararlo en profundidad, ¿no? Sí, creo que esto es una deuda de hace mucho tiempo, ¿no? Siglos, 10.000 años. Del bicentenario. 10.000 años, te diría. Sí. Porque el Sí. patriarcado... Algo hay que hacer. Hay un plan para el año que viene. Se han ido haciendo cosas, pero bueno, hay un plan, digamos, nacional que veremos si se cumplen, si se les asignan los recursos que son necesarios, porque presupuestariamente para que se pueda llevar a cabo todo lo que se está los proponiendo. refugios, por ejemplo. Pero fíjate que le hicieron una entrevista a Elena Hayton de Nolasco y ella dijo que este tipo de Secretaría de la Mujer hay solamente 5 provincias y son 23 en el país. Es verdad. Y porque no hay presupuesto, porque no alcanza, porque además son provincias muy machistas también. Y seguro, entonces tardan en implementarlo. Por supuesto. Exactamente. Sí, Dios atiende en capital. Lo mejor, digamos, en recursos lo tenemos acá. Pero bueno, esto se va a tener hay que tomar conciencia y hay que tener un objetivo, digamos, claro y cumplirlo porque los acontecimientos se nos están viniendo encima. Mira, el domingo va a dar una charla Erwin Laszlo, es el presidente del Club de Budapest, de las nuevas ciencias. Es un hombre que ha escrito cualquier cantidad de obras y que está encargado del nuevo paradigma, ¿no? Y hablaba de que sin amor no hay posibilidad de cambio. Totalmente. Que hasta no darnos cuenta de que la violencia que se ejerce contra otro es una violencia retaliativa que vuelve sobre uno mismo, no se va a poder producir el cambio. Y todavía nosotros tenemos como autorizado agredir a otro porque me molestó, porque es malo, porque cometió no hace lo que yo todo quiero. Afuera. Sí. Bueno, recién, digamos ahora, con la reforma, tenemos claramente y expresamente dicho que a los niños no se los puede ni maltratar ni pegar, porque el famoso correctivo es algo que circula todavía hoy en la sociedad. Y hay mucha gente que cuando yo digo, no, esto es una barbaridad, dicen, no, pero un cachetazo a tiempo. O sea, esta es la respuesta. Sí. Bueno, esto no está permitido, está expresamente prohibido. Porque si desde la infancia nosotros le podemos mostrar al niño que le estamos violando, exactamente, encima sobre el más vulnerable, porque no hay nada más vulnerable que un niño. Entonces, bueno, ¿cómo puede quedar no solamente el cuerpo, sino la psiquis de ese niño más que dañada? Y para revertir eso se necesita todo un proceso. ¿Qué te parece? A ver, no toda la gente va y hace terapia y trata de solucionar las cosas. Pero por supuesto que el porcentaje de niños abusados sexualmente es altísimo, pero altísimo. Bueno. Ni hablar de los abusados emocionalmente, que te diría que son casi todos. Bueno, solamente con ser testigo de la violencia de los padres, de las discusiones de los padres, desde ese lugar de vulnerabilidad absoluta. Total impotencia. Bueno, los niños testigos de violencia son chicos abusados. Y sí, claro que sí. Seguramente. Quienes los tienen que cuidar los están vulnerando, ¿no? Y están mostrando un modelo que es un modelo de convivencia, digamos, violenta. Exactamente. Entonces, me parece que hoy en día hay que poner el foco ahí, y si en la casa no se puede, desde la escuela, desde muy chiquititos, porque desde algún lugar tiene que haber un quiebre. No podemos seguir siendo espectadores de todas estas muertes, porque llega un momento que también se naturaliza.
todas las como la semanas corrupción. Claro. Son tantos Es lo los mismo. casos de corrupción que uno dice, bueno, basta, terminen con el tema. Claro. No importa cómo se ¿Y resuelva. qué hacemos con eso? Por eso es Nada, terrible. es la cuando... misma disociación de Exacto. la que estaba hablando antes. Sí, claro Nos que deja sí. desvalidos. Es así. Y sin defensas. Sin Y defensas. yo creo que es una estrategia comunicacional también, Sí. intencionadamente usada de un lado y de otro, ¿no? Para Sí. fines que se escapan a nuestra... A nuestro entendimiento, quizás. Sí. Entonces, bueno, me Todo parece lo que que... abusa exageradamente de una información, se pierde la información. Claro. Totalmente. Yo me acuerdo de Menem que decía, hablan del idioma gate, él mismo sacaba el tema. Y así fue desarmándose. Y hoy es senador. Sigue siendo senador. Esto habla de lo que somos, ¿no? Sí. Bueno, Porque, la a ver, crisis- nosotros tenemos que ser responsables también, somos los que Pero elegimos por supuesto. nuestros gobernantes, Pero son más bien. un emergente de lo que es nuestro pueblo. Así es. Entonces, bueno, empecemos a O sea, hacernos juicios por la venta de armas, por miles de cosas, Sí, los juicios la que explosión tiene. de Río Y esa es la Tercero. explosión de Río Tercero. Y es senador. Y bueno. Entonces, ¿Pero por sí, qué? Porque quienes están sindicados de haber cometido delitos que están probados. exactamente y que nos han gobernado, ¿por qué no alguien que está en su casa y se siente con el poder de maltratar, gritar tienen cerca. a los que tiene en la casa? O sea, una sociedad se depura en todos los aspectos. en todos los aspectos. Bueno, en uno. Nosotros decíamos el otro día con Mónica que uno prende el televisor y es la puerta al infierno. Sí. La película de terror empieza ahí. El mundo está en llamas, ¿no? Nuestro país está dentro del mundo y hay una crisis tan espantosa de valores que poner un límite parece una crueldad. Reprimir un acto vandálico parece que es un acto de represión. Y reprimir no es algo en sí mismo delictivo. Lo delictivo es el modo en que se reprimió. Claro, exactamente. O sea, realmente se han tergiversado los valores. Totalmente. Y también pasa en las familias, porque Por cuando supuesto. hablamos de límites, tomando ¿Sí? lo que vos decís, Inés, vemos que los chicos también hay como toda una degradación del lugar del adulto, de no querer ejercer, digamos, estos límites, Sí. cuando la verdad que los límites son amor, Así es. porque cuando el chico es chiquitito, Hace lo que no, quiere. y bueno, pero también se pone en peligro. ¿Cómo Por lo supuesto. ayudas a crecer? si no? Exacto. ¿Y cómo puede ser que, a ver, hay un problema en la escuela y van y le pegan al maestro o al profesor? Bueno, ¿De qué Exactamente. estamos hablando? los chicos, los padres. Pero uno de los límites antiguamente era la violencia. Claro. Entonces estaba instalado en el colegio, Sí. en la familia. Eso es lo que hay que Exactamente. cambiar. Lo que decías antes, ¿no? Como decir que un correctivo está bien es lo que hay que cambiar. Un correctivo no está bien nunca. Nunca. No, en ningún No, por eso caso. no se aplica lo un tomé. correctivo. Entonces eso es lo que tiene que empezar a cambiar. Un Ese correctivo no, paradigma. pero reprimir Un un límite. acto dañino Exactamente. es bueno. Igual ese correctivo tiene que ver con... ¿no? Claro. Claro, el Con un ubicate. correctivo Estamos hablando con un es un ubicate. abuso. sinónimo de un cachetazo. Claro, un un abuso. ubicate... O sea, claro. yo estoy hablando de Claro, eso, de ¿no? la violencia, sí, de algo para tocar. Claro. Es así. Claro. Sí. Bueno, vamos a un corte y ya luego entramos en el último bloque. Mantra FM, espejo intergaláctico de la 91.9. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quiere, no Solo lo quiero. por hoy trabajaré Si no me quiere, no lo incansablemente en mi recuperación, teniendo como meta mi crecimiento personal y la paz interior. Oh, perdón, todos juntos. Bueno, y seguimos con esto porque da para mucho, ¿no? Sí, da para mucho, pero como sé que termina, lo que sí me gustaría decir es cuál es el recurso que hay
el recurso que hay, que es de lo que hablaba antes, de la oficina de... Perdón. Bueno. Sí, ibas a hablar de los recursos. De los recursos que tienen las personas que están atravesando por estas situaciones de violencia. En la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, Lavalle 1250, se puede hacer la denuncia. Cuando se habla de violencia, hablamos de violencia física, violencia psicológica, violencia económica. No necesitamos llegar con el ojo colgando, claro, porque ahí hacen una evaluación y, digamos, cuáles son los recursos, tanto jurídicos como psicológicos, porque, bueno, recién estábamos hablando del tema de los grupos, y la persona que está en esta situación, tanto víctima como agresor, necesita un tratamiento, y no es un tratamiento convencional. No, claro que no. Es bien específico. Es bien específico. Y además el tema de los grupos es muy importante, porque ahí es donde se empiezan a dar cuenta que a otro le pasa lo mismo. Así es. Y entonces empiezan a caer esas barreras de la vergüenza, de la culpabilidad. Sí. Cuesta mucho desarmarlas, pero eso es la empatía con los otros ayuda muy importante. Como para empezar el camino de salida, que es largo. Sí, claro. Que es largo. En casos de situaciones de urgencia, se dispara la denuncia, digamos, judicial, y ahí mismo se envía al juzgado, en donde se toman medidas protectorias. Estas medidas protectorias son la exclusión del hogar. Al agresor, una perimetral, es decir, que no puede acercarse a la persona agredida dentro de un perímetro. Hace ya un tiempo que están dando el botón antipánico, que obviamente no es lo único ni es, digamos, lo más efectivo, porque ya vemos que en determinados casos no da ni resultado. O sea, no da resultado, ¿por qué? Porque el agresor transgrede los límites. Transgrede los límites. Bueno, eso forma parte de la evaluación del riesgo que se hace en estos psicodiagnósticos en la Oficina de Violencia. Evaluar si este agresor ha transgredido, es decir, no le importa ningún límite, ni siquiera el que pone un juez. Bueno, o sea, las medidas, la cosa es más grave. Las cosas son mucho más graves. Como el caso ese de Belgrano, ¿viste? Que entró por la cochera. Claro, bueno, pero eso es muy común. O sea, es muy común. Hay algunos que rompen directamente el acta de exclusión. Porque acá no existe otra ley que la tengo yo, claro. Bueno, cuando se llega a ese punto, es una situación muy grave. Así como el acompañamiento también de la persona que tiene que retirar cosas de su casa, de donde se autoexcluyó por temor, y la vuelta a su casa también. Son una serie de medidas que se pueden tomar. Y en este plan del que estaba hablando, también se propone el uso de tobillera para el agresor, como para, digamos, para saber si infringió el límite, la perimetral, ¿no es cierto? Y pueda ser aprendido, bueno, por el solo hecho de haber infringido. Sí, hay varias medidas que están propuestas para el año que viene, y que, bueno, la verdad esperemos que se concreten. El plan es ambicioso y sería muy bueno que se le dé el dinero o el presupuesto necesario para que todo esto se lleve a cabo, ¿no? Así como los juzgados, que muchas veces están tapados
tapados Sí. de causas. Entonces, la realidad es que si bien ponen las primeras medidas de una manera urgente, después El no proceso está es largo. el seguimiento que a Claro. uno le gustaría que existiera, ¿no es cierto? Que eso también hay Y que hay casos que lo revisarlo. ameritan, es importantísimo. Claro, si lo dejas cajoneado Hay que- o está hay que- en el archivo. Sí, o simplemente se dictó la medida y después no se No sabe se bien sigue, qué es lo claro, que qué pasó, pasa claro. y cuando hay que ir a hacer el informe después de interacción familiar, claro, son tantos los casos que se demora mucho también. Como que tendría que tener un desarrollo mucho más dinámico. Sí, yo creo que sí. O sea, se fue Encontrar- aumentando la cantidad de recursos en los últimos años. Esto es real, pero es un proceso largo y la situación es como que amerita que se tome acción, ¿no es cierto? Sí. Verdaderamente estos programas como este que hemos tenido en el día de hoy son como ventanas, ¿no? Que muestran un poquito de lo que podría llegar a hacerse y que de algún modo esperamos que sea motivante para una transformación personal, ¿no? Que yo creo que comienza con uno mismo, con un grado de honestidad en mi forma de interactuar con los demás. ¿Cuál es mi posición en el mundo y en mi mundo emocional y afectivo? ¿Y qué puedo hacer yo para acercarme a un cambio de mirada, una dinámica diferente de vinculación? Es que si no hay una revisación de lo interno, No hay cambio. no nos podemos arrogar el derecho de operar Sí, sobre los exacto. demás. Así es, así es. Primero nos tenemos que dar cuenta que adentro nuestro convive el infierno. Así ¿Y qué es es, lo que hacemos? totalmente. ¿Y qué es lo que Sí. hacemos con eso? Claro. Porque si no, digamos, ¿de qué cátedra podemos dar? Seguro. Mira, Paul Valéry, que es un poeta místico, dice: el hombre se diferencia en lo que muestra y se parece en lo que esconde. Claro. Cuando nosotros podemos mostrar lo que escondemos, que es lo que pasa en los grupos, hay una resonancia, porque todos sentimos esas cosas. Y por lo general escondemos las sombras, ¿no? Así Y es. claro, Desde- lo que no aceptamos de nosotros. Claro. Pero si asumimos la sombra, podemos trabajar sobre ella y dejar de ser víctimas de la misma sombra. Exactamente. Porque nos, Me parece que es nos la única domina, forma. Es la única. Te quería preguntar, ¿siguen existiendo en las comisarías una parte para atender a la mujer? Sí. Sí. En la provincia de Buenos Aires están las comisarías de la mujer. Dentro O sea, de las comisarías. Sí, sí, son especiales y ahí es donde se pueden ir a hacer las denuncias. Denuncias, no exposiciones civiles. Claro. O sea, esto lo digo porque en algunos lugares, ahora no, porque en realidad en las comisarías está atravesada esta cuestión de género, pero en algunos casos, como la misma estructura se repite, digamos, esa estructura jerárquica y ese pensamiento, en muchos casos se invitaba a las mujeres a hacer una exposición civil de lo que estaba ocurriendo, cosa que no dispara ninguna acción judicial. Claro. Entonces, si uno quiere... Hecha en la comisaría. Exactamente. Claro, Venía hay a que contar hacerla lo que le pasó. Claro, lo dejo ahí, pero no sirve De nada. De nada. Ujú. ¿Mm? Entonces, yo lo siento que es como un desahogo, una catarsis, pero que no va a pasar. No acciona. ¿Y cómo, No acciona mecanismos. ¿Y cómo se puede lograr que se le tome denuncia y no una diciendo cosa- exactamente eso. Vengo que a denunciar. Vengo a denunciar. Ajá. Y que esto quede registrado. Ujú. Porque, a ver, ¿cuál es el otro tema? A veces las personas no están preparadas para lo que se dispara. Claro. Porque la denuncia implica estas medidas de las que estábamos hablando. Entonces implica que al agresor se lo cite, implica que al agresor se lo excluya. Ujú.
si la persona que hace la denuncia no está preparada, Sí, como el caso que te contaba yo, que no se animaba a denunciar. después inclusive se produce una irritación mayor No, Claro. además y un reforzamiento Sí. Sí. de esa posición de abuso. Porque es, bueno, me fuiste a denunciar, ahora lo retiraste, ahora no pasa nada, te sigo moliendo a palos, Claro, total no tal cual. pasa nada. Bueno, el reforzamiento de la impunidad. Fíjate que esto es lo que me decía esta persona, me decía, yo no lo quiero denunciar porque no me parece justo, porque ha sido un hombre bueno, pero ¿por qué no lo denuncian los vecinos? A ella le ponía la claro. responsabilidad al A los vecino. vecinos, claro. Claro. Dice, van A a ver. esperar que me mate. O sea, ella sabía de de la gravedad, pero no podía asumir que No podía estaba en hacerlo el- ella. La No responsabilidad lo de podía hacerlo. hacer. No lo podía hacer No, porque en ese hombre convivían las dos caras, que es otra característica, Claro. la doble fachada. Y esto del ciclo de la violencia que hace que a veces digamos, le pegue, le insulte, le pegue, estalle y después La abraza, la abraza, mime. le hace regalos. Entonces, acá hay dos hombres. Entonces ella está esperando que aparezca el hombre bueno Sí, que sí. desea, pero la frecuencia del golpe o del maltrato es cada vez mayor. Acá dicen, si provocas un caso que le llega la notificación de la denuncia a la casa del golpeador. Claro, eso es un sí, peligro claro, terrible. Claro, por eso, digamos, la persona agredida no puede estar en ese momento En la casa. En ese esa lugar, casa, claro. ¿no? Por eso es tan importante asesorarse. 144. Sí. Antes de hacer cualquier cosa. ¿Está en todo el país ese número? Sí, es es nacional. nacional. Es nacional. 144 las Incluso 24 horas. yo creo que acercarse a la oficina de violencia Lavalle. doméstica y de Lavalle es como ¿Lavalle? que también ¿Qué la número? Lavalle 1250 también se recibe un asesoramiento Claro, y más nadie completo. va a actuar, digamos, si En la perjuicio. mujer no está de acuerdo. Claro. Porque también forma parte de la evaluación. Y también se sabe esto, de que, bueno, si volvemos atrás tantas veces, no sirve. La Porque no figura nos quedan... legal de abandono de hogar ya no existe. No eso existe es más. básico. No, ya no existe más. El divorcio contradictorio por ninguna de estas causales. Es lo que hoy llamamos el divorcio remedio. Claro. No el divorcio sanción como existía en el otro código. Bueno, Cristina, nos estamos yendo. Ya tenemos unos pocos minutos que te invitaremos nuevamente. Bueno, con mucho placer. Porque Igualmente, clarito, la verdad que ha compartir sido Siempre es un buen muy intercambio. esclarecedora. Sí. Bueno, Y me además alegro. compartir la mirada, ¿no? Desde una disciplina diferente, pero que tenemos coincidencias, siempre bueno. Nos Sí, enriquece a todos. Porque uno sabe, bueno, a ver, voy por el buen camino. Claro, Por lo menos, claro. Con Claro. una orientación. Es como testearse, ¿no? Sí, Sí. tal cual. Bueno, vamos entonces a despedirnos y agradecer a la gente que ha estado en el chat. Que el Duende Shows dice, hay un montón de cosas que reordenar. Bueno, chicas, me encanta su programa, pero me debo retirar hasta la próxima. Nosotros también. Nosotros también. Estuvieron Alex de México, Gaby, el Duende Shows, Alfredo de Neuquén y María Gabriela. Graciela. Sí. María Graciela, perdón. Gracias, Sergio, Gracias, por Sergio, tu compañía. gracias, Cristina. Y Gracias a gracias a ustedes. todos los oyentes. Y nos reencontraremos el próximo miércoles. Nos despedimos con la oración de la serenidad. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Suerte Hasta el y buena miércoles, buena semana. semana. Te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón.